Las selvas son algunos de los lugares más misteriosos de la Tierra. Son el hogar de una amplia variedad de plantas y animales, muchos de los cuales no se comprenden completamente. No sorprende que se hayan realizado muchos descubrimientos inexplicables en selvas de todo el mundo, desde ruinas antiguas hasta criaturas extrañas. No faltan misterios en la jungla. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. En el vídeo de hoy echaremos un vistazo a 15 de los descubrimientos más inexplicables de la jungla. Número 15. Mapinguari. Cuando escuchas pereza, probablemente te imaginas el animal más lento de la Tierra, y no un monstruo tan alto como una jirafa, con las garras de un oso grizzly. Pero esa es la loca historia de los Mapinguari. En el Amazonas, algunas tribus juran que esta criatura es real, mientras que los científicos de vida silvestre tienen sus dudas. Se dice que este perezoso gigante se esconde en lo profundo de la jungla y ha sido parte de leyendas locales durante siglos. La gente de estas comunidades lo describe como una bestia peluda y maloliente que mide más de 7 pies de altura. Con el tiempo, la gente del Amazonas afirma haberlo visto. Algunos dicen que tiene un ojo, mientras que otros creen que tiene una boca extraña y gruñona justo en el estómago. Los mitos locales sugieren que los Mapinguari se enojan con quienes dañan la selva tropical. Desafortunadamente, los científicos no han encontrado ninguna evidencia concreta de que esta criatura gigante parecida a un perezoso sea real. A pesar de sus esfuerzos por buscar huesos y excrementos en zonas remotas de la selva tropical, sospechan que podría haber otra explicación. Un experto cree que todo se basa en antiguas leyendas locales. Se han descubierto en el Amazonas fósiles de un perezoso gigante llamado Megaterio. Aunque esta criatura se extinguió hace mucho tiempo, es posible que las historias sobre el Megaterio se hayan transmitido de generación en generación, y ahora los lugareños creen que todavía está acechando en la jungla. Pero los científicos no están completamente seguros. Algunos todavía se preguntan si podría haber un perezoso gigante por descubrir escondido en la remota selva tropical. Número 14. Proceso de momificación de la tribu Anga. Prepárate para este próximo descubrimiento en la jungla porque lo que estoy a punto de contarte podría hacerte levantar las cejas. ¿Has oído hablar de la momificación en Egipto, verdad? Bueno, resulta que no es exclusivo de Egipto. En las selvas de Papúa Nueva Guinea, las tribus locales tenían su propia versión de la momificación. Mientras que los antiguos egipcios usaban sal y especias para secar los cuerpos, la tribu Papuanga tenía un método diferente. Colgaban un cadáver sobre el fuego hasta que quedaba completamente carbonizado. Luego les hacían cortes en las rodillas, los codos y los pies. Luego se clavan postes de bambú en estas aberturas para drenar la sangre y los fluidos a medida que el cuerpo se seca. El fuego ayudó a que el interior se secara, y aquí es donde se vuelve realmente extraño. Recogían estos fluidos y los usaban como ritual de duelo, cubriéndose con ellos. Mientras tanto, las momias quedaron al aire libre para que terminaran de secarse. Luego los colocaron en acantilados que dominaban la aldea para simbolizar que estaban vigilando a su tribu. Ahora bien, ¿por qué hicieron esto? Sigue siendo un misterio. Solo lo sabemos porque un explorador británico llamado Charles Higginson visitó la tribu Anga en 1907 y, como muchos de nosotros, encontró sus prácticas bastante asquerosas. Los llamó salvajes sedientos de sangre y criticó sus hábitos de consumir y esparcir fluidos corporales de sus parientes muertos. Pero hoy los historiadores creen que quizá haya exagerado un poco. Un antropólogo curioso incluso se preguntó por qué no preparaban una comida con Higginson, el único extranjero entre ellos. Es una buena pregunta, pero probablemente nunca tengamos una respuesta. La momificación se detuvo en 1949, cuando los misioneros cristianos vinieron a vivir con los Anga. Las momias restantes son bastante viejas y los aldeanos las cuidan muy bien, pero como la práctica terminó hace mucho tiempo, es posible que nunca entendamos realmente. Número 13. En Silkhenge se podría pensar que las arañas tejen seda solo para hacer sus telas, pero en las selvas tropicales del este de Perú hay un misterio en marcha. Algunas arañas están fabricando estas extrañas estructuras de seda y ni siquiera sabemos con seguridad qué tipo de araña es la responsable. El descubrimiento de estas extrañas creaciones solo ocurrió en 2013 y son tan intrincadas que han dejado a los expertos en errores rascándose la cabeza.
Incluso les han puesto el sobrenombre de Silkenges, porque tienen un cono central rodeado de pilares, algo así como una versión sedosa de Stonehenge. En Inglaterra, en 2019, el entomólogo tropical Phil Torres logró capturar una increíble evidencia en video de estas estructuras de seda. Él cree que las arañas los fabrican para proteger sus sacos de huevos, pero nadie ha visto realmente cómo se construyen estos enjes de seda, por lo que no sabemos mucho más sobre por qué existen. Pero lo interesante es que no son algo que ocurre solo una vez. Algunos investigadores han encontrado estas creaciones de seda en otras partes de la cuenca del Amazonas y tienden a venir en grupos. Si te topas con uno, sigue mirando a tu alrededor y probablemente encontrarás más cerca. Esto nos da una pista sobre el comportamiento de la araña, pero más allá de eso, los científicos todavía están bastante desconcertados. Torres y sus colegas están ansiosos por aprender más en el futuro. Número 12. Pájaros que desaparecen. El túmulo de Panamá, la isla Colorado, es un lugar muy especial. Es una de las estaciones de investigación tropicales más antiguas del mundo, donde los científicos llevan más de un siglo estudiando la naturaleza. Esta isla solía albergar más de 200 especies de aves diferentes, pero en los últimos 100 años, alrededor de una cuarta parte de ellos desaparecieron. Y los científicos se preguntan por qué. Los problemas comenzaron en 1914, cuando se terminó el Canal de Panamá. Después de eso, el cercano lago Gatún comenzó a crecer, llenando los valles alrededor de Barro, Colorado. Un avance rápido hasta la década de 1980, y los ecologistas pensaron que el lago más grande podría haber dado lugar a menos depredadores en el área. Eso sonó bien para los mamíferos de tamaño mediano como los monos y los codis, que empezaron a prosperar. Desafortunadamente, a estos mamíferos les gustaba comer huevos de aves, lo que hizo pensar a los científicos que estaban provocando la disminución de la población de aves. Pero el misterio estaba lejos de resolverse. En 1994, un ecologista llamado Douglas Robinson decidió estudiar cómo se movían las aves por la isla. Descubrió que muchas de las especies de aves locales estaban atrapadas en la isla. No se fueron volando mucho. ¿Y adivina qué? Los monos y las codas no tenían la culpa de comer huevos de aves. La prueba en vídeo mostró que era la población local de serpientes la que asaltaba los nidos. Fue una gran sorpresa porque nadie había pensado en eso antes. Pero incluso con esta nueva revelación de serpientes, para el año 2000, más de 45 especies de aves habían desaparecido por completo de la isla. Solo culpar a las serpientes no podría explicar una pérdida tan grande y rápida de diferentes tipos de aves. Robinson ha seguido investigando, con la esperanza de algún día descubrir el misterio de las aves desaparecidas de Barrow, Colorado. Pero hasta ahora, todavía no hay una respuesta clara a por qué estas aves desaparecieron. Número 11. La ballena muerta. Las ballenas jorobadas son conocidas por sus migraciones épicas, que les implican recorrer miles de kilómetros durante su vida. Pero he aquí una historia desconcertante. En febrero de 2019, una ballena jorobada de 1 año apareció muerta en las costas de una isla en el río Amazonas. Imagínese la sorpresa de las personas que lo encontraron en la isla Marao, situada cerca de donde el río se encuentra con el océano Atlántico. Ahora bien, he aquí por qué esto fue tan extraño. Las ballenas jorobadas suelen adorar las cálidas aguas de la zona del Amazonas a principios del invierno. En febrero, por lo general ya no están, pero esta ballena joven fue encontrada río arriba en agua dulce y no tenía ninguna herida visible, por lo que nadie pensó que era el resultado de la caza o la caza ilegal de ballenas. El misterio siguió molestando a los científicos. El momento de su muerte no encajaba con los patrones migratorios habituales. Finalmente, a los científicos se les ocurrió una teoría. Creen que esta pequeña ballena se separó de su madre durante una migración anterior. Al ser pequeño, débil y estar solo, quedó atrapado en corrientes inusuales fuera de temporada que lo llevaron al estuario. Una vez allí, podría haberse quedado atrapado en un manglar, y como estaba demasiado débil para liberarse, pereció en el agua dulce. Los científicos también están considerando si podría haber tragado desechos plásticos cerca de la costa, lo que podría haber contribuido a su muerte. Pero no importa la causa, era realmente inusual que los lugareños encontraran una ballena río arriba. Si bien estas teorías parecen probables, los científicos aún no están del todo seguros de qué le sucedió exactamente a esta pequeña jorobada. Número 10. Piripcura.
En lo profundo del corazón de la selva amazónica, hay tribus que están prácticamente aisladas del resto del mundo. Puede que sepan un poco sobre la vida moderna, pero se enfrentan a grandes problemas, como la tala ilegal y la minería, que les perjudican. Los científicos e investigadores no saben mucho sobre cómo viven porque estas tribus están en medio de la nada. Uno de los grupos más aislados se llama Piripcura. Viven en lo profundo de las tierras salvajes de Brasil, y hasta hace poco solo había unos 20. Incluso sus vecinos más cercanos, la tribu Gaviao, no sabían mucho sobre ellos. Los llamaban el pueblo mariposa porque se movían mucho. No fue hasta 1998 que los funcionarios brasileños se enteraron de su difícil situación. 2 hombres Piripcura tuvieron que abandonar el bosque en busca de ayuda médica después de que un grupo de forasteros los atacara y matara a muchos miembros de su grupo. Preocupado por los pocos que quedaban, un juez brasileño decidió hacer algo en 2021. Le dijo a un grupo llamado FUNAI, que vela por los pueblos indígenas, que reservara una enorme superficie de tierra para los Piripcura. La idea es darles suficiente espacio para vivir lejos de la vida moderna y los problemas que trae consigo. Pero hay una gran preocupación. La tala ilegal está cada vez más cerca de donde viven, provocando deforestación, violencia, enfermedades y muerte. Cada año, su forma de vida tradicional está en mayor peligro y las personas que quieren entenderlos, como los antropólogos, temen que nunca tengan la oportunidad. La cultura única de los Piripcura podría perderse para siempre. Número 9. OVNIs en el Amazonas. Si no hubieras vivido bajo una roca, habrías oído hablar de avistamientos de ovnis. Suceden bastante y llevan años suscitando conversaciones y debates. Pero imagina ver un ovni en lo profundo de la selva amazónica. Suena como sacado de una película, ¿no? En 2016, algo muy extraño apareció en las imágenes de satélite. Estaba escondido entre los espesos árboles del Amazonas en un lugar llamado Rondônia, en Brasil. Y cuando la gente lo vio, algunos comenzaron a preguntarse si era de origen extraterrestre. Los orbes redondos y brillantes fueron descubiertos por una persona que utilizó Google Maps. Parecían estar escondidos entre los árboles, pero aún eran visibles en las imágenes de satélite. Lo extraño es que realmente no encajaban con el resto del entorno. Es como encontrar una bola de discoteca en un tranquilo picnic familiar. Simplemente no pertenece. En la actualidad, todavía no sabemos realmente qué son esas cosas circulares. Es un misterio que ha estado desconcertando a la gente durante años, y no sabemos si alguna vez resolveremos este enigma parecido a un ovni en la jungla. La verdad, nosotros no creemos en estas cosas. Sabemos que solo hay una creación y somos nosotros los seres humanos. Pero ¿tú qué opinas? ¿Piensas que hay más vida en otros planetas o simplemente es un cuento para mantenernos en un control mundial? Número 8. Maricoxi. Cada región tiene su propio conjunto de criaturas míticas y América del Sur tiene su propia versión de Bigfoot, conocido como el Maricoxi. Estos seres son como las leyendas locales de las que quizás hayas oído hablar en tu ciudad natal. Pero en este caso, se dice que son gigantes, alcanzando alturas de unos 12 pies. Lo interesante, o quizás un poco aterrador, es que estas criaturas Maricoxi tienen fama de ser agresivas con los humanos. Según las historias, no pierden el tiempo. Si ven a un humano, atacan, pero se dice que tienen miedo de los ruidos fuertes como el sonido de las armas. Ahora aquí es donde se vuelve aún más interesante. Un explorador británico llamado Coronel Percival Fawcett afirmó haberse topado con estos Maricoxi mientras mapeaba las selvas de América del Sur en 1914. Los describió como increíblemente peludos que vivían al norte de una tribu llamada Maxubi, y armados con arcos y flechas. Estas criaturas no podían hablar. Simplemente gruñían y realmente no les gustaban los humanos. En su libro, Senderos Perdidos, Ciudades Perdidas, el coronel cuenta una historia sobre cómo él y su tripulación casi fueron atacados por estas criaturas cuando se acercaron demasiado a su aldea, pero lograron ahuyentarlos disparando sus armas al suelo cerca del Maricoxi, lo que los hizo correr asustados. Ahora, aquí está lo grande. ¿Qué son estos Maracaxi? ¿Son reales como lo es Bigfoot para algunos? ¿O son simplemente historias como las del monstruo del lago Ness? ¿Serán alguna tribu desconocida o algo más misterioso? Puede que nunca lo sepamos con seguridad, pero es divertido especular. Número 7. Aviones antiguos. Hablemos de los incas, un pueblo antiguo que vivió en América del Sur, principalmente en la provincia del Tolima, que se encuentra en la actual Colombia. La región estuvo poblada durante cientos de años y dejaron un legado fascinante. Cuando los arqueólogos desenterraron algunos de sus antiguos yacimientos, descubrieron cosas realmente curiosas y sorprendentes. Entre ellas, se encontraban pequeñas figuras doradas que parecían pequeños aviones, a las que se les ha denominado aviones antiguos, lo que hace que este descubrimiento sea aún más intrigante
intrigante es que estas cifras tienen entre 1200 y 1500 años de antigüedad. Ahora bien, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, es porque estos pequeños artefactos realmente parecen aviones modernos. Se podría pensar que probablemente los usaron como joyería. Bueno, eso es que algunos científicos sugieren que eran adornos para la nariz o las orejas. Pero ¿por qué se parecen tanto a los aviones? ¿Estaban los viajeros del tiempo incas tratando de mostrar algo que habían visto en el futuro? O tal vez eran súper inteligentes y pensaban que algún día los humanos volarían por el cielo. Ahora bien, la explicación más lógica podría ser que se trata solo de representaciones artísticas de la naturaleza, como los pájaros o las abejas. Pero cuando miras más de cerca, tienen características que extrañamente se parecen a alas, colas para estabilidad y tren de aterrizaje, como lo que encontrarías en un avión. Y es que, en el reino animal, ninguna criatura se compara con estas figuritas. En 1994, un par de ingenieros aeronáuticos alemanes decidieron ir un paso más allá. Construyeron modelos más grandes controlados por radio de estos artefactos incas que realmente podían volar. Esto hizo que la gente pensara que tal vez los incas tenían algún tipo de conexión con seres extraterrestres que tenían aviones súper avanzados. Suena un poco exagerado, ¿verdad? Pero es uno de esos misterios que te hacen preguntarte sobre las posibilidades de las civilizaciones antiguas y lo que podrían haber sabido. Puede que no tengamos todas las respuestas, pero definitivamente es una historia cautivadora de lo desconocido. Número 6. Meteoritos del espacio exterior. Imagina que estás en la jungla y de la nada, un gran meteorito cae del cielo. Suena como sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, esto sucedió en Sri Lanka en 2012 y generó un gran revuelo entre los científicos. Algunos científicos de Sri Lanka, Reino Unido y Estados Unidos decidieron examinar los fragmentos de esta roca espacial. ¿Y sabes lo que encontraron? Pensaron que podrían haber tropezado con algo asombroso, fósiles y algas en el meteorito que podrían ser del espacio exterior. Si eso es cierto, sería el descubrimiento del siglo, porque sería la primera evidencia real de vida extraterrestre. Pero, y siempre hay un pero en la ciencia. No todo el mundo está convencido. Algunos científicos creen que lo que hay en el meteorito podría ser simplemente especies antiguas de agua dulce que tenemos aquí en la Tierra. Entonces, ¿podría ser que esta roca espacial se contaminara durante su estancia en nuestro planeta? ¿O es esto un indicio de que está sucediendo algo mucho más grande? Es un enigma científico que todavía se está debatiendo. Encontrar pruebas reales de vida en el espacio exterior sería como descubrir un unicornio en tu patio trasero, algo casi inimaginable, pero por ahora es un misterio a la espera de ser resuelto. La gran pregunta sigue siendo, ¿podría haber vida más allá de nuestro planeta? Y acabamos de vislumbrarlo en ese meteorito. Número 5. Las misteriosas bolas de piedra. Cuando escuchas Costa Rica, puedes pensar en hermosas playas y exuberantes selvas, pero ¿sabías que también es conocido por algo bastante inusual? Tienen estas bolas de piedra gigantes, casi perfectamente redondas, esparcidas por su paisaje. Sí, oíste bien. Para saber más sobre estas piedras, retrocedamos hasta principios de la década de 1930. En ese momento, la empresa United Fruit estaba buscando un lugar para cultivar plátanos, y encontraron un lugar perfecto en el valle de Diqui, al oeste, cerca del Océano Pacífico. Pero cuando comenzaron a despejar la espesa jungla, tropezaron con algo inesperado, estas esferas de piedra. Algunos eran pequeños, como del tamaño de una pelota de baloncesto, mientras que otros eran enormes, de hasta 7 pies de ancho, y pesaban 16 toneladas. Ahora aquí es donde se pone realmente interesante. Nadie sabe de dónde vinieron estas esferas, ni siquiera si son de la Tierra. A la gente se le ocurrieron todo tipo de ideas descabelladas. Algunos pensaron que tal vez los extraterrestres los trajeron aquí, mientras que otros los vincularon con la ciudad perdida de la Atlántida. A finales de los años 1930 y principios de los 1940, los científicos comenzaron a estudiar estas piedras. Creen que los antiguos habitantes del valle de Diquise probablemente moldearon estas piedras a mano. Es posible que hayan elegido grandes rocas algo redondas y luego las hayan cincelado cuidadosamente con rocas más pequeñas, hechas del mismo material. Algunos incluso piensan que utilizaron una especie de truco de calentamiento y enfriamiento para esculpir las piedras. Todavía se pueden ver marcas de las herramientas que usaron en algunas de estas piedras, y probablemente las pulieron con arena o cuero para lograr un acabado súper suave. Pero el mayor misterio de todos es por qué se hicieron estas piedras en primer lugar. ¿Cuál era su propósito? Bueno, esa es la parte en la que incluso los expertos más inteligentes se rascan la cabeza. Algunos piensan que eran como brújulas antiguas que ayudaban a la navegación. Otros creen que podrían alinearse con las estrellas y los planetas, y luego
Luego hay teorías de que fueron utilizados como marcadores de tumbas o símbolos de poder, marcando el territorio de líderes importantes. Es un enigma que ha estado desconcertando a la gente durante años, y es posible que nunca descifremos por completo el secreto de estas piedras antiguas. Es como encontrar un mensaje en una botella sin remitente ni mensaje claro. Número 4. Las acequias de la selva amazónica. Durante mucho tiempo se creyó que la selva amazónica era un lugar prístino e intacto, hasta que en el siglo XIX la gente empezó a desenterrarla y talar árboles. Pero una nueva investigación está cambiando esa idea. Los científicos han encontrado enormes zanjas esparcidas por la selva tropical. Estas zanjas son enormes, de hasta 16 pies de profundidad y muy anchas. También son más antiguos que la propia selva tropical. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, nos hace preguntarnos si los pueblos antiguos podrían haber cambiado el Amazonas mucho antes de que aparecieran los europeos. Verás, antes la selva tropical era el paraíso denso. Sabemos que los pueblos antiguos podrían haber construido estas zanjas y no necesitaron herramientas sofisticadas ni grandes equipos, porque la selva tropical aún no había crecido. Ahora no sabemos exactamente para qué se usaban estas zanjas. Tal vez eran como vallas de protección, o ayudaban con el drenaje del agua, o tenían algo que ver con ceremonias o religión. Es un poco como encontrar un edificio antiguo y misterioso y tratar de descubrir si era una escuela, una iglesia o una biblioteca. Un giro sorprendente en la historia proviene de los núcleos de sedimentos extraídos de lagos cercanos. Estos núcleos revelaron que los sedimentos más antiguos no pertenecían a un ecosistema de selva tropical, sino a una sabana seca. Esto significa que las personas que vivían allí enfrentaron condiciones completamente diferentes a las que vemos hoy en el Amazonas. Este descubrimiento está remodelando nuestra comprensión de la historia del Amazonas y las vidas de las personas que lo llamaron hogar mucho antes de que pusiéramos un pie allí. Número 3. Ciudad perdida de gigantes. Antiguas leyendas en Ecuador hablan de una época en la que supuestamente los gigantes vagaban por la tierra construyendo enormes ciudades. Y no es solo en Ecuador, muchas tribus de la cuenca del Amazonas tienen historias sobre estos gigantes que crearon ciudades prósperas mucho antes de que aparecieran personas de tamaño normal. Pues estas leyendas intrigaron a un grupo de investigadores y decidieron emprender una aventura en lugares remotos de la Amazonía ecuatoriana para encontrar lo que ellos llaman la ciudad perdida de los gigantes. Ahora bien, esto no es un cuento de hadas. De hecho, descubrieron una ciudad escondida en la jungla, y estas estructuras eran enormes, demasiado grandes para los humanos comunes y corrientes. La más grande era una pirámide que medía 260 pies de alto y 260 pies de ancho. Además, encontraron herramientas de gran tamaño, como martillos gigantes, que eran demasiado grandes para que los usaran los humanos normales. Por eso la llaman la ciudad perdida de los gigantes. Las ruinas también parecían muy antiguas y podría ser el primer lugar en Estados Unidos donde se utilizó hormigón. Es como descubrir que alguien tenía un teléfono inteligente hace 100 años. Estos antiguos constructores poseían conocimientos de ingeniería muy adelantados a su tiempo. Aunque los investigadores encontraron todas estas cosas asombrosas, no pudieron profundizar más porque había mucha controversia y el gobierno no quería seguir investigando. Así que los secretos de la ciudad perdida de los gigantes aún esperan ser descubiertos. Es como encontrar un cofre del tesoro, pero no poder abrirlo. ¿Quién sabe qué más podríamos encontrar si pudiéramos profundizar un poco más? Número 2. La serpiente misteriosa. La Guerra de Vietnam, que fue un conflicto largo, costoso y controvertido, ocurrió entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, con Estados Unidos como su principal apoyo. Todo esto sucedió cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban en un punto muerto en la Guerra Fría. Desafortunadamente, más de 3 millones de personas perdieron la vida en esta guerra, y más de la mitad de ellos eran vietnamitas normales y no soldados. Pero aquí es donde la cosa se vuelve un poco salvaje. Después de que terminó la guerra, hubo todo tipo de historias y conversaciones entre los soldados estadounidenses que sirvieron allí. Dijeron que encontraron algunas criaturas extrañas y casi míticas en las espesas selvas de Vietnam. Un veterano llamado Craig Thompson contó una historia sobre cómo él y su tripulación estaban pasando el rato en el río Bong Son cuando vieron esta enorme serpiente que se dirigía hacia ellos. Ahora bien, esta criatura no era una serpiente ordinaria. Medía 30 pies de largo, 2 pies de ancho, tenía una gran cabeza cuadrada y su cuerpo estaba
cubierto de brillantes escamas doradas. Puedes imaginar que estos soldados se asustaron bastante, y justo cuando estaban a punto de dispararle a esta extraña criatura, esta desapareció bajo el agua y desapareció. Así que es casi como si la guerra trajera no solo batallas, sino también estas locas historias de criaturas gigantes. Quién sabe si fue real o tal vez solo una leyenda de la selva salvaje, pero es uno de esos misterios que persisten incluso después de que la guerra haya terminado. Número 1. Tarzán. Algunas historias son tan sorprendentes que parecen ficción, y la historia de Hovan Ton y su hijo, Hovan Lang, es una de ellas. En 1972, durante la Guerra de Vietnam, una bomba estadounidense se cobró trágicamente la vida de la esposa de Ton y de otros 2 hijos. En respuesta, decidió huir con su hijo Lang, de 2 años, a lo más profundo de la jungla vietnamita. Durante 41 largos años vivieron allí padre e hijo. Construyeron casas en los árboles, usaron taparrabos hechos con corteza de árbol, y sobrevivieron viviendo de la tierra sin ver ni hablar con nadie más. En 2013, su aislamiento finalmente se rompió cuando los aldeanos que recogían leña se toparon con ellos. La salud de Tan se había deteriorado, lo que provocó su regreso a la sociedad moderna. Se sometieron a controles médicos y comenzaron a adaptarse a la vida en el mundo que habían dejado atrás. Cuando regresaron, tenían la impresión de que la guerra aún continuaba. Tan podía comunicarse en el idioma principal con los lugareños, pero Lang solo sabía unas pocas palabras. Sus décadas de aislamiento significaron que no tenía conocimiento de la existencia de las mujeres. En 2017, Ton falleció por vejez, 8 años después de su regreso a la civilización. Lang también falleció a la edad de 52 años tras sufrir cáncer de hígado. Sus amigos creen que el estrés de adaptarse al mundo moderno, junto con sus diferentes dietas, pueden haber influido en la trágica muerte de Lang. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Esperamos que te haya gustado y lo hayas disfrutado. Si fue así, dale me gusta y suscríbete. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.